estamos de vuelta con la cobertura más amplia del acontecer legislativo en nuestro país. Y como se lo comentaba Laxman Sumano, ante integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, el gobernador del Banco de México, Agustín Guillermo Carstens, explicó la conducción de la política monetaria del país en 2013. Veamos lo que dijo. Ha habido un buen acompañamiento entre las diferentes políticas macroeconómicas y eso ha redundado en una reducción estructural de la inflación en México y realmente eso también nos ha dado margen de maniobra para usar un poquito más activo la política monetaria, sobre todo teniendo en mente este tema de cumplir con el objetivo permanente de mantener una inflación baja. Informó que a partir de 2014 se registró un impacto en la inflación por las medidas fiscales que provocaron que llegara por arriba del 4%. Y eso se dio en la primera quincena de enero, llegó a 4.63%, pero después entramos en una trayectoria descendente de esa inflación medida, de tal manera que ya para la medición de la primera quincena de marzo tenemos una inflación de 3.89%, por debajo del 4%, que es el rango superior de nuestro intervalo en el cual definimos el objetivo del Banco de México. El gobernador del Banco de México aseguró que las expectativas de inflación para los siguientes años siguen ancladas y que se mantienen estables. También habló de las reformas estructurales aprobadas en los últimos meses, las que calificó de positivas para el desarrollo de nuestro país. Estas reformas son muy importantes y deberían a la postre llevar a un crecimiento del PIB potencial más alto en México, llegando incluso a tasas mayores del 5% en algunos años. Y para el Banco de México esta es una buena noticia porque precisamente eso le va a permitir al banco, a la economía crecer más y a la vez que ese mayor crecimiento no genere presiones sobre la inflación. Por su parte, los legisladores externaron sus preocupaciones en el aumento de la canasta básica y cuestionaron sobre la aplicación de las reformas avaladas en la materia, así como el aumento de la inflación. El gasto más importante de las familias son los alimentos. El 10% de la población más pobre gasta la mitad de su ingreso en alimentos. En cambio, el 10% de la población más rica gasta apenas el 15% de su ingreso en alimentos. Por eso el impacto de la inflación en alimentos es algo que se debe de considerar dentro de sus facultades. Las tasas sobre un crédito en sueldo, en vivienda, en automóvil, las tarjetas de crédito, las comisiones que dice el senador Ríos Peter, pero todo eso lo comentamos y lo platicamos en la reforma financiera. Y ahora usted solo justifica el tema de la movilidad. Entonces, ¿qué falta para que se concreten esos beneficios a la sociedad? ¿Cuáles serían aquellas medidas que tendríamos que tomar para que efectivamente no tuvieran una presión mayor en lo que implica los pronósticos de inflación que se tienen por parte del Banco de México y en relación con la economía del país?